Hola, bienvenidos a Voy Academy, soy Juan Mari Ruiz. Hoy vamos a trabajar sobre otra sugerencia que me habéis hecho llegar. Ya sabéis que si tenéis algún tema que queréis que trabajemos en estos vídeos, no tenéis más que mandarme un mensaje o un correo electrónico y en la medida de lo posible los iremos tratando aquí. Al grano. Algunos me habéis preguntado cómo podemos hacer para mejorar la ligadura entre las notas, el paso entre ellas y sin que se nos corte el sonido. Hemos hablado de esto en otros vídeos, pero no está de más que insistamos sobre ello. Particularidades de un instrumento de viento madera como el nuestro, como el oboe. Movemos los dedos y según ese movimiento se destapan unos agujeros y se cubren otros. La sonoridad de todas las notas no es la misma. No es lo mismo una posición abierta como puede ser el do que una más cerrada que el re grave. Y el mismo hecho de mover los dedos también puede provocar que involuntariamente golpeemos las notas. Lo he hecho queriendo, por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Lógicamente, si se golpea la nota es porque estamos haciendo un golpe extra de aire, que en este caso es indeseado. No queremos hacer una escala acentuada, por ejemplo. Aquí, por supuesto, está justificado en cada nota. Apoyamos un poquito más. Pero si quiero hacer esta escala bien ligada, tengo que procurar que el paso entre las notas sea lo más natural y lo más flexible posible. En una escala puede ser fácil, pero ya se complica si tengo un intervalo. Este hecho de posiciones cruzadas, mover muchos dedos, puede hacer que involuntariamente se golpeen esas notas. Aquí es cuando interviene nuestro trabajo personal. Lo primero, lo más básico, trabajar lentamente cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, la, do, coordinar bien los dedos, que el do no quede golpeado. Y como os dije en otro vídeo de hace ya bastantes meses, a mí me ayuda mucho cuando quiero hacer un pasaje ligado, bien ligado, mentalmente subdividir en un ritmo ternario, en lugar de pensar fa, la, que me invita a golpear las notas, ¿no? Un ritmo binario, digamos, de marcha, pum, pum. Pienso fa, fa, la, fa, la, de forma que al dividir cada nota en tres, esas tres partes de la nota ya forman un camino hacia la siguiente, hay un mini crescendo que me lleva del fa al la, luego me permite volver a bajar al siguiente fa, volver a llegar al siguiente la. Lo puedo tocar picándolo suave. En algunas notas lo he pronunciado, en otras simplemente lo he pensado, pero en todas lo he pensado, creedme. Lo podéis practicar, como he hecho, un ataque muy suave de D, da, prestando atención a que el envío de aire siga siendo regular, que siga la continuidad de la frase, a donde la queráis llevar, pero luego ya podéis prescindir de la lengua, seguir pensando da, pero sin pronunciarlo realmente. Y ahora he hecho una escala en terceras, antes he hecho una escala. Podemos hacer, partiendo de la tónica, en este caso he cogido fa mayor, cada uno de los intervalos, hacer una segunda, hacer una tercera, siempre velando porque el sonido sea homogéneo, que la afinación esté en su sitio. ¿Que lo queréis simplificar? Subdividimos a tres. Ahora lo he exagerado un poco para que vierais esa dirección. Estos últimos intervalos que he hecho, sexta, séptima y octava, pueden ser un poco complicados si haces todo ligado. Hacia arriba no hay mayor problema. Pero si quiero hacer
puede que se me corte. Ese salto inferior hacia abajo, quiero decir, siempre es un poco más complicado porque implica relajar más la embocadura para asegurar la afinación de la nota grave. Aquí vosotros veréis. Si lo que os interesa es precisamente trabajar esa flexibilidad, ningún problema, seguís haciéndolo ligado. ¿Ves? Ahí no he abierto lo suficiente, me ha fallado la nota, luego lo he corregido. Pero si realmente no es lo que más os interesa, sino la homogeneidad en el intervalo más sencillo, que es el ascendente, nada impide que piquéis suavemente la nota grave. Solo para evitar estas complicaciones innecesarias y que no están realmente relacionadas con lo que en este momento queremos trabajar. Y así sucesivamente. Seguimos la semana que viene.